hicieron fiesta. Hubieron otras personas que vivían en la casa, visitaron la casa y bendijeron a Jesús. Si se ve borroso, desde aquí. También había un hombre, un centurión que se llamaba Jairo, y también invitó a Jesús a su casa. No sé cuándo recuerdan la historia de un hombre pequeñito que cobraba los impuestos, se llamaba Zaqueo. También invitó a Jesús a su casa. O sea que esto no es nuevo, ¿verdad? Porque podemos tener a Dios en nuestro corazón, pero qué bonito es decirle, Señor, nuestra casa también te pertenece. Tú estás bienvenido en nuestra casa. Amén. Y de todos estos ejemplos, he solamente tomado uno que está aquí en el libro de Mateo, en Lucas, perdón, capítulo 8, versículo 40 al 42. Es solamente uno de esos casos, donde la familia, donde los padres de familia invitan a Jesús a la casa. Y déjeme decirle, la casa está vacía hasta que no dejemos, Señor, tu presencia. Tú eres el principal invitado en esta casa. Porque solamente Jesús es la satisfacción, no solamente para la persona en el corazón, sino también para la bendición de todas las personas. Sí, amén. Amén. Jesús. Mire, les leo de Lucas capítulo 8, versículo 40, dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Pero porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Este hombre principal de la sinagoga, llamado Jairo, tenía una necesidad, pero sabía que necesitaba invitar a Jesús a su casa. Sí, amén. No solamente para que bendijera a su hija, sino para que bendijera toda su casa. Dice que cuando Jesús estaba llegando a la comunidad de Betania, la gente le recibió con gozo. Le recibieron con gozo porque todos le esperaban. Sí, amén. Entonces es un detalle bien interesante el saber que cuando invitamos a Jesús a la casa, algo sucede. Amén. Sí, Las amén. cosas no son diferentes. Ojalá en estos tiempos, yo pienso que en estos tiempos mucha gente de la fe cristiana ha perdido la costumbre de dedicar sus cosas a Dios. Antes, yo me acuerdo, la gente traía las llaves de su casa a la iglesia para que el pastor o el líder espiritual orara por su casa. O invitaban al pastor a su casa. O cuando alguien compraba un carro nuevo, venían y lo dedicaban porque decían: queremos que este carro ha sido una bendición de Dios y queremos que este carro sea una bendición para otras personas. Entonces es una costumbre que de repente se ha estado perdiendo, pero qué bueno, Román y Sandra, les felicito que ustedes decidieron esta semana, después de toda la bendición que Dios le ha dado, ustedes le pidieron al Señor esta propiedad y Dios se la concedió. Amén. Amén. Entonces, ¿de qué nace todo esto? De un corazón agradecido. Sí, amén. De un corazón agradecido con Dios, de un corazón agradecido con Jesús. Y no le estamos diciendo: ya Jesús, no solamente nuestra vida te pertenece, sino todas nuestras propiedades te pertenecen. Sí, amén. Tú eres el que las cuida, tú eres el que ayúdanos a administrarlas. Bendice este lugar. Y es con esa intención, mis hermanos, y familia y amigos que están acá, que nos hemos reunido en esta tarde para dedicarle esta casa al Señor. Amén. Y Sí, que amén. sea el dueño de todas estas habitaciones. Con eso estamos diciendo, cuando nosotros decimos que dedicamos algo para Dios, se usa en la palabra de Dios la palabra consagrar, la palabra consagración. Y se dice que es algo separado, que se separa para Dios, se dedica para Dios. Entonces uno está diciendo, de aquí en adelante todo en esta casa es para el servicio del Señor, para lo que Dios quiere. Y que estamos separándonos para el Señor aún en nuestra conducta, aún cuando haya problemas. Recuerda, Jesús mora en esta casa. Amén. Él es el Señor, Él es el Rey de la casa. Y con esa intención, gracias Román, gracias Sandra, por invitarnos a todos los que estamos acá en esta tarde. Sé que la familia pues está contenta por lo que Dios le ha dado. Sí, amén. Invitemos a Jesús a esta casa, no solamente a la casa que somos nosotros, morada de Dios, pero también a esta casa que ustedes están presentando delante del Señor.
y vamos a unirnos en oración pidiéndole, Señor, te invitamos a esta casa. Ven a ella, visítanos cuando quieres. Tú no tienes que pedir permiso, tú estás siempre bienvenido en este lugar. Sí, amén. Gloria a Dios. Lo que Román y Sandra tienen en su corazón para el Señor, pero creo que es así y quieren dedicarle esta casa al Señor y darle gracias. Amén. Sí, amén. Así que le voy a pedir que si de repente nos ponemos de pie, nos tomamos todaditos las manos aquí y vamos a hacer algo particular. Vamos a pedirle a Román y Sandra que se pongan en el centro de toda la familia aquí. ¿Saben? Lo que mejor nosotros vamos a hacer en esta tarde es orar por ellos, presentar esta casa y pedirle que Dios los bendiga a ellos como familia, que conceda todas las peticiones de su corazón. Creo que yo tengo que moverme porque estamos muy lejos. ¿Cuántos se unen a la oración? Parte de la familia. Vénganse para acá, hermanos. Acérquense, nos ayuden a orar en esta tarde. La familia Grajales Hernández. Cuando nosotros llegamos a Colombos, hubo una familia que nos capturó cuando llegamos. La familia Grajales. Y aquí el ejecutor, a veces esa captura hace el hermano Fausto, que cuando llegamos a conocer a Columbus, donde iban ellos, teníamos que ir nosotros porque nos transportaban. Y se iban para el Golden Corral, ahí íbamos para tal lugar, allí íbamos. Entonces estamos agradecidos con Dios, hermanos, por todos ustedes y también por lo que está haciendo Dios en la familia el día de hoy también. Amén. ¿Qué tal si todos oramos y le pedimos a Dios, verdad, que bendiga a Román y Sandra y que conceda las peticiones de su corazón y aún mucho más Dios haga más abundantemente de lo que ellos están pensando. Sí, amén. Y decimos también, Señor, te dedicamos esta casa, mora en todas estas habitaciones. Si usted puede tomarse la mano con alguien, sería bonito. Si usted es algún miembro de la familia y quiere acercarse y poner la mano sobre ellos, también está bienvenido. Ustedes se conocen tanto que se quieren agarrar de las manos. Oramos, amén. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora. Dios, otra vez más en este día, Señor, tenemos un testimonio público abierto, Señor, en nuestra comunidad, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en medio de nosotros. Gracias, Señor Jesús, que sabemos que tú estás aquí reunido en medio de nosotros, Dios. Te damos gracias antes que todo, Señor, nos reunimos al regocijo de Román, de Sandra, de su hija, Padre de la gloria. Nos reunimos, Señor, aquí para darte gracias. Señor Jesús, Dios de la gloria. Te damos gracias, Señor, por la bendición que les has dado a ellos, Señor, de esta adquisición, la forma en que ha venido, Señor, ha sido milagrosa.